Hola, ¿cómo están? En este video vamos a charlar un poquito de cómo trabajar con combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria x que tiene distribución normal con cierta media y cierta varianza, que la estamos denotando, bueno, para ponerle un nombre, mu sub 1 y sigma 1 cuadrado. Y tenemos otra variable aleatoria y con distribución normal, también con su media y su respectiva varianza, que estamos llamando mu sub 2 y sigma 2 cuadrado. Y vamos a suponer que tenemos a y b, dos números reales. Entonces, lo que nos interesa saber es cuál sería la distribución de la combinación lineal de a por x más b por y. ¿Bien? Para eso, lo primero que vamos a calcular va a ser la esperanza y la varianza de esta combinación lineal, ¿sí? Esta parte en el cálculo de la esperanza y la varianza vale para cualquier combinación lineal de variables aleatorias, ¿sí? Después vamos a ver bien lo que es específico de variables aleatorias normales. Pero esta parte, o sea, la esperanza de una combinación lineal de dos variables siempre tiene esta forma. O sea, la esperanza de a por x más b por y es a por la esperanza de x más b por la esperanza de y. Esto es lo que llamamos la propiedad de linealidad de la esperanza. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la varianza? La varianza, nosotros ya habíamos visto cuál era la varianza de a por x más b, por ejemplo, ¿no? En ese caso habíamos visto que no era lineal, que las constantes que multiplicaban salían al cuadrado. Bueno, algo similar sigue ocurriendo acá. Cuando yo quiero calcular la varianza de a por x más b por y, las constantes también van a salir al cuadrado. Pero acá sí necesito utilizar una propiedad, ¿sí? Necesito que x e y sean independientes. Ustedes habrán visto en el apunte de que en realidad esta expresión, la varianza de esta combinación lineal, es esta a cuadrado por la varianza de x más b cuadrado por la varianza de y, más otro término que involucra algo que llamamos covarianza, ¿sí? Para que ese término desaparezca, yo necesito que x e y sean independientes. Si no, esto no vale. Entonces, acá le vamos a pedir a x e y, estas dos variables normales, les vamos a pedir que sean independientes entre sí, ¿sí? O sea, x e y, dos variables aleatorias con distribución normal, pero independientes. Si no son independientes, lo que vamos a ver no sería tal cual válido. Entonces, esta parte de acá, de la esperanza y de la varianza de una combinación lineal, es válido para cualquier distribución de x e y, ¿sí? Esto es válido para cualquier distribución. O sea, no es algo propio de la distribución normal. Es una propiedad que vale para cualquier combinación lineal de variables. Recordemos entonces que la de la esperanza es por linealidad de la esperanza y acá sí utilizo la independencia entre las variables, ¿sí? Para la esperanza no necesito la independencia, pero para la varianza sí. Es una condición que si no se cumple, esto no es cierto. ¿Bien? Bueno, lo que sí es una propiedad propia, valga la redundancia, de la distribución normal es que cualquier combinación lineal de variables aleatorias normales vuelve a tener distribución normal, ¿sí? Entonces, esta parte en la que uno dice que esta combinación lineal tiene distribución normal, esto es válido por ser combinación lineal de variables aleatorias
normales, ¿sí? Con distribución normal. Bien. ¿Y con qué esperanza y con qué varianza? Bueno, la que calculamos antes, ¿no? O sea, es A por la esperanza de X, que era mu sub 1, más B por la esperanza de Y, perdón, que era mu sub 2. ¿Y con qué varianza? La que calculamos. A cuadrado por la varianza de X, sigma 1 cuadrado, más B cuadrado por la varianza de Y, sigma 2 cuadrado. ¿Sí? Entonces, repasemos. La parte de cuál es la esperanza y la varianza de esta nueva distribución la sacamos utilizando las propiedades de esperanza y varianza de una combinación lineal que son válidas, digamos, para cualquier distribución. Esta parte es la fuerte, ¿sí?, del caso particular en que la distribución de las dos variables en cuestión, si hubiese más también, tienen distribución normal. Entonces, por ser combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal, vuelve a tener distribución normal. Y esperanza y varianza que calculemos. Entonces, veamos un ejemplo. El ejercicio 3 del trabajo práctico número 4 nos dice, bueno, que un fabricante de cierto componente requiere de 3 operaciones distintas de maquinado y cada tiempo de maquinado para cada operación tiene una distribución normal nos dan los valores medios y los desvíos y nos dice además que los 3 tiempos son independientes entre sí. Y queremos saber la probabilidad de que requiera lo sumo 1 hora para que el tiempo de maquinado de producir un componente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como empezamos siempre cualquier ejercicio, es definiendo las variables aleatorias, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos 3 variables aleatorias, porque tenemos 3 tiempos de maquinado, ¿sí? 3 operaciones distintas, pero que voy a utilizar una notación más general para definirlas. Puedo utilizar T sub I, donde I va a representar qué operación, ¿sí? Y entonces va a ser el tiempo medido en minutos de maquinado de la iésima operación, donde I puede ser 1, 2 o 3, ¿sí? Es decir, T sub 1 va a ser el tiempo que tardo en el tiempo de maquinado de la operación 1. T sub 2, el tiempo de maquinado de la operación 2 y lo mismo con T sub 3. ¿Qué sabemos? Sabemos que cada uno de estos tiempos tiene distribución normal con sus respectivas medias y sus respectivas varianzas. Tengan en cuenta que en el enunciado están dados los desvíos. Yo acá tengo que poner varianza. Y además me dice que estas T sub I son independientes entre sí. ¿Sí? Que los tiempos de maquinado de cada operación son independientes entre sí. ¿Qué me interesa a mí? El tiempo total de maquinado, lo que tardo en hacer un componente, ¿sí? Entonces, voy a tener una variable que es el tiempo total de maquinado, que también está medido en minutos. ¿Está? ¿Cómo va a ser este tiempo en función de estas variables? Y bueno, va a ser lo que tardo en hacer la operación 1, más lo que tarde en hacer la operación 2, más lo que tarde en hacer la operación 3. Es decir, la suma de estas 3 variables aleatorias. Bien, esto es una combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal. Y las variables son independientes entre sí. Entonces podemos utilizar la propiedad que vimos recién. Por un lado, utilizamos el cálculo de la esperanza. Sabemos que la esperanza es lineal, entonces acá justificamos por linealidad de la esperanza. Sabemos que entonces por linealidad es la suma de las 3 esperanzas. Reemplazo por los valores y nos queda que la esperanza del tiempo total es 65. Y para la varianza de la suma es la suma de las varianzas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué utilizamos acá? Acá utilizamos la independencia. ¿Sí? De nuevo, si no son independientes, acá hay otros términos que habría que agregar. Por lo tanto, es
fundamental nosotros saber que las variables son independientes, porque la otra parte no la sabemos calcular por ahora. Entonces reemplazo por las distintas varianzas. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1.5 al cuadrado. Y entonces nos queda que la varianza es 7,25. Cuidado porque acá muchas veces cometen el error de querer calcular el desvío directamente. Y eso no es válido. El desvío de la suma no es la suma de los desvíos, ¿sí? Para calcular el desvío y la suma yo necesito calcular primero la varianza y después al resultado le calculo la raíz cuadrada, ¿sí? No hay ninguna propiedad que sea sumando desvíos, bajo ningún aspecto. Bien, entonces, ya sé cuál es la esperanza, ya sé cuál es la varianza, sé que t es una combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal, por lo tanto, también sé que esta combinación va a volver a tener distribución normal. ¿Cómo justifico? Por ser combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal, ¿sí? Entonces, tiene distribución normal por ser una combinación lineal. ¿Con qué media y varianza? Las que calculamos recién, 65 y 7,25 la varianza, ¿sí? No te pongo ningún cuadrado acá, porque ya es la varianza, ya es el valor de la varianza. Si quisiera poner algo al cuadrado, tendría que primero calcular el desvío, que sería la raíz de esto, y después ponerlo al cuadrado. No es necesario. Bien, entonces vayamos a calcular lo que queríamos, que era que el tiempo se requiera a lo sumo 1 hora de tiempo de maquinado para producir un componente. 1 hora. ¿En qué estamos midiendo nosotros el tiempo acá? En minutos. Entonces tengo que considerar esa hora en minutos. 60 minutos. ¿Bien? Entonces sería la probabilidad de que el tiempo total sea a lo sumo menor o igual que 60. ¿Sí? Y ya está, porque ahora nosotros esta variable ya sabemos qué distribución tiene. La trabajamos como una normal de las que veníamos trabajando antes. ¿Sí? ¿Cómo? Como es una normal no estándar, primero tengo que estandarizarlo y por lo tanto debo restar su media en ambos miembros y dividir por su desvío, la raíz de la varianza de ambos lados de la desigualdad, ¿sí? Cuando hago esto, ¿qué obtengo? Acá tengo una variable z que tiene distribución normal típica, ¿sí? O sea, z estamos llamando a t menos 65 dividido la raíz de 7,25, ¿sí? La variable estandarizada que tiene entonces justamente distribución normal estándar. Por lo tanto, esto me queda la acumulada en menos 1,86, que es el resultado de esta cuenta. Cuidado también, ¿no? Porque utilizan a veces mal el redondeo. El resultado exacto de esta cuenta me queda menos 1,8569, ¿sí? Yo no puedo truncar esto en 1,85, menos 1,85, porque el siguiente decimal es 6. Entonces, es mayor que 5, acá para redondear, redondeo en 6, ¿sí? Redondeo al siguiente. Recuerden eso siempre, que nosotros redondeamos, no truncamos, ¿sí? Truncar es, cortaría acá. No, me tengo que fijar si el siguiente decimal es mayor o menor que 5. Si es mayor o igual que 5, redondeo al siguiente. Si es menor que 5, lo dejo como está. Bien. Bueno, y finalmente busco en tabla el valor que corresponde a la acumulada en menos 1,86 y en este caso nos queda 0,0314. Es decir, que la probabilidad de que el tiempo total sea lo sumo de 1 hora es baja, 0,0314. Bueno, hasta la próxima.